Marisa, te saludamos de nuevo, adelante. Bueno, Dani, muchísimas gracias. En este caso estamos con la doctora Contino, Luisa Contino, ella es abogada laboralista. Bueno, con quien vamos a conversar acerca de este famoso DNU del presidente Javier Milei y cómo afecta al sector de los trabajadores y al trabajador en sí, ¿no? Buenos días. Buenos días. Bueno, este decreto de necesidad de urgencia afecta, bueno, tiene una quita fenomenal de los derechos del trabajador. Ayer lo escuchaba el doctor Carlos Toselli, que es un prestigioso laboralista que fue juez en Córdoba, autor de numerosos libros, y dijo, estamos 44-0 con respecto a los artículos que conforman esta reforma. Por cuanto, salvo uno que se refiere al tipo de interés que se aplica en los juicios, que acá en Tucumán favorecería porque es mejor que la tasa que se aplica en los juicios de la provincia. El resto son todas reformas que van en contra de los derechos del trabajador. Se afectan principios que son fundamentales en el derecho del trabajo, por ejemplo, el principio de primacia de la realidad, que significa que nosotros tenemos que ver lo que ocurre en la realidad con respecto a la relación de trabajo y no las formalidades con las que se le da, o sea, por ejemplo, muchas veces se oculta una relación laboral a través de un trabajo autónomo, y esta ley elimina lo que se denomina la presunción de que existe control de trabajo, y también excluye a los trabajadores que están de esta forma ocultada su relación laboral. Por ejemplo, en los médicos, los odontólogos, todos los profesionales de la salud, que muchas veces están como trabajadores autónomos y en realidad son trabajadores de relación de dependencia de los sanatorios, de las clínicas. Bueno, en este caso, la ley excluye esta posibilidad de reclamo, sin perjuicio de que, bueno, que los abogados tendremos nuestros argumentos para luego, bueno, plantear inconstitucionalidades y plantearlo para que sean incluidos, pero en principio la ley los excluye de esta posibilidad. Un derecho, por ejemplo, el principio de irrenunciabilidad, que es fundante dentro del derecho del trabajo. Se establece, por ejemplo, que aquellas mejoras que establezca el trabajador en su contrato individual de trabajo, se lo puede renunciar, se lo puede obligar a renunciar, volviendo a una vieja redacción de la ley de contrato de trabajo, es decir, posterior a la ley original, pero que en el 2012 fue reformado y eliminó una serie de interpretaciones diversas y que posibilitaba al trabajador a gozar de es decir, si yo obtengo una mejora en mi propio contrato de trabajo, se denomina derecho adquirido, que en derecho civil los derechos adquiridos no se pierden. Bueno, nosotros, es decir, como trabajadores, tendrán la posibilidad de perderlos con esta reforma. Después, por ejemplo, afecta el derecho de huelga, si bien no prohíbe en forma expresa el derecho de huelga, ahí, por ejemplo, se establecen que las formas de ejercicio del derecho de huelga como causales de despido. Por ejemplo, como en el caso que hoy la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo quien vaya, el empleado estatal que vaya a una marcha, ¿se le va a descontar el día? Bueno, la posibilidad de descontar, o sea, el trabajo, es decir, la remuneración es en contraprestación del trabajo. El descontar sería como consecuencia de no trabajar, ¿no es cierto? El derecho de huelga, ¿qué te garantiza? Te garantiza que no te puedan despedir ni modificar las condiciones laborales y que puedan tomar ningún tipo de represalia con el trabajador que ejerce el derecho de huelga. Esta reforma permite que en virtud de ese derecho de huelga se establece que puedan ser consideradas causales de despido. Por ejemplo, hay como una especie de dedicatoria a los camioneros, porque todos los métodos de huelga que utilizan los camioneros son establecidos como causales de despido. Y también se ha modificado lo que se denomina el tratamiento de la huelga en servicios esenciales. Antes, servicios esenciales eran únicamente aquellos, ¿no es cierto?, que sin los cuales la población podría continuar su vida normal, por ejemplo, la prestación de salud, por ejemplo, el tráfico aéreo, la prestación de energía, la provisión de energía eléctrica, de agua, bueno. Había un tratamiento específico que había que asegurar guardias, etc. Bueno, esta reforma establece que, por ejemplo, en el caso de los servicios esenciales que aumenta en las actividades, solo podrán hacer huelga o estar afectados a huelga el 25% de los trabajadores. Nada, o sea que digamos que no hay que asegurar el cumplimiento de la tarea con una guardia, sino que
deben cubrirlo el 25%. Después han incluido como actividades trascendentales, otras que sí que no estaban con anterioridad, como por ejemplo la educación, bueno, hasta el comercio, digamos que en estos casos deben ser cubiertas en un 50%, o sea que acotando la posibilidad de la cantidad de gente que puede ser afectada a la huelga y imponiendo posibilidad de sanciones, de la mayor que tiene el trabajador, que es el despido con causa, de alguna manera están afectando el derecho de huelga y violando el convenio 8791 de la OIT, violando toda la normativa, los tratados internacionales sobre el ejercicio del derecho de huelga. O sea, es una afectación no solo de normativa, digamos, consagrada, que el 14 bis, sino también del bloque constitucional incorporado en nuestra Constitución a partir de la reforma del 94. Después, bueno, otras cuestiones se meten con institutos, por ejemplo, con la tercerización, que es muy difícil de explicar en tan pocos minutos, pero afectan con respecto a quién es responsable, o sea, no lo hacen responsable directo aquel que se beneficia con el trabajo del trabajador, sino aquel que lo registra, que eso no estaba. Se eliminan de un plumazo todas las sanciones por empleo no registrado, o sea, por ejemplo, el trabajador que llamamos peyorativamente negro, o sea, que no está registrado su relación laboral o parte de ella, o sea, que tiene un ingreso anterior, por ejemplo. Antes había sanciones que agravaban, o sea, son indemnizaciones agravadas que se le denomina, estas desaparecen. Inclusive para las empleadas de casas particulares. Esto es muy curioso porque estos derechos que se le había reconocido, en especial a la empleada de casas particulares, que la ley que la regula reconoce derechos a un sector que ha estado sí, muy vulnerado y además postergado históricamente. Ahora no hay sanción si vos no la tienes registrada, entonces ¿quién la va a tener registrada? O sea que vuelven al oscurantismo, digamos. Y con la eliminación de las sanciones al trabajo no registrado, facilitan el trabajo no registrado, o sea, permiten, ellos dicen que con esto se van a blanquear. Es como decíamos, si te permiten, si pasar un semáforo en rojo y no te aplican una sanción, o sea, está prohibido, pero si no te aplican sanción, vos lo vas a cruzar. Y lo mismo va a pasar con esto. Doctora, muchísimas gracias. La verdad que quisiéramos tener mucho más tiempo, pero vamos a seguir consultándola seguramente. Bueno, gracias a ustedes. Ahí está. Bien, la doctora Luisa Contino, que la verdad, como le decía JJ recién, podemos hablar horas porque en realidad el sector del trabajador que en el DNU que ha dado el presidente Javier Milei nos afecta muchísimo y debemos conocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, pero cuál es nuestra defensa también, ¿no? Y para eso consultamos a la doctora. Bueno, Marisa, muchas gracias. El sector laboral seguramente va a estar muy complicado. A veces, cuando escuchamos la promesa de campaña que iba contra la casta, bueno, yo entendí como todo que era la casta. Ahora me doy cuenta que la casta somos nosotros, porque está afectando al pueblo. Así es, el sector trabajador parece que es la casta, tal cual. Entonces estas cosas uno se queda pensando, ¿no? ¿Qué es el país si no es su gente? Y hay que trabajar por la gente, para que la gente sea feliz. Entendiendo y a este país lo hace el trabajador, y lo hizo el trabajador por muchos años, ¿no? Y no se habla nada en términos productivos, y sí conculcarle derecho a los trabajadores. Que no sean más de 3 meses de prueba, que sean 8, y toda la... Y entonces, ¿quién paga el ajuste? La gente. Esto es una cosa increíble. Saludos a la doctora Contino. Muchas gracias, Marisa. De nada, serán dados, JJ. Hasta luego. Bueno,